Como decíamos ayer, Esteban Gómez nació en Oporto, y de lo único que estamos seguros es de que al menos participó en un viaje a la India. Tras lo cual, solo sabemos de su presencia en tierras españolas junto a Fernando de Magallanes, con el que llegó a Sevilla el 20 de octubre de 1517. Posteriormente, ambos portugueses se entrevistaron con Carlos I en Valladolid el 10 de febrero de 1518, donde Gómez consiguió el nombramiento de piloto de la casa de contratación, y Magallanes los permisos para realizar un viaje hacia las Molucas, en el cual también debía participar Gómez como piloto. A partir de este momento, la relación entre Gómez y Magallanes comenzó a deteriorarse. ¿Por qué? Porque el primero que había propuesto al emperador una expedición en búsqueda de nuevas tierras había sido Gómez, pero Carlos aprobó la propuesta de Magallanes en lugar de la suya. Sin embargo, aquella reunión fue suficiente para que el monarca se diera cuenta de las dotes marineras de nuestro protagonista, nombrándole piloto mayor de la Armada el 19 de abril de 1519. La expedición de Magallanes zarpó de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y navegó hacia Sanlúcar de Barrameda, donde completaron su cargamento, tras lo cual zarparon definitivamente el 20 de septiembre. En un primer momento, Gómez, como piloto mayor, embarcó en la nao Trinidad, pero más tarde pasó a la San Antonio. Las naves hicieron escala en las Islas Canarias y en Cabo Verde para luego atravesar el Atlántico, llegando las 5 naves a Río de Janeiro el 13 de diciembre. Para entonces, las discrepancias entre los oficiales habían aumentado considerablemente y lo seguirán haciendo con el pasar de las semanas. La tensión terminaría estallando el 31 de marzo frente al puerto de San Julián, cuando 3 capitanes se sublevaron: Cartagena, Quesada y Mendoza. Estos eran partidarios de abandonar la ruta por el sur y navegar hacia el Cabo de Buena Esperanza y desde allí hacia las Molucas. Finalmente, la rebelión se saldó con la ejecución de Quesada y Mendoza, al tiempo que abandonaron a Cartagena. Tras solventar el problema, se reestructuraron los mandos. La medida afectó a Esteban Gómez, ya que Álvaro de Mesquita quedó a cargo de la San Antonio y nuestro protagonista como su piloto, lo que aumentó la animadversión de Gómez hacia Magallanes al sentirse insultado por haber sido relegado del puesto de piloto mayor de la Armada al de simple piloto. Tras este incidente, la expedición continuó su camino el 24 de agosto de 1520, navegando hacia el sur bordeando la costa. El 22 de octubre de 1520 llegaron a lo que ellos mismos llamaron el Cabo de las 11.000 Vírgenes, el cual parecía el paso que buscaban. Magallanes ordenó a la San Antonio reconocer el paso. La nave avanzó 50 leguas sin encontrar su fin, comprobando que el agua seguía siendo salada y con gran corriente. Una vez de vuelta, Magallanes reunió en consejos a los capitanes, pilotos y otros oficiales para valorar qué hacer a continuación. Les transmitió su intención de penetrar por el estrecho y continuar la navegación, decisión en la que estuvieron todos de acuerdo, menos uno. Gómez se mostró reacio desde el comienzo de la reunión a las ideas de Magallanes, siendo partidario de suspender la empresa por falta de vituallas, por el desánimo reinante tras lo sucedido en la bahía de San Juan y por la pérdida de la nao Santiago. En su lugar, propuso regresar a España para organizar una nueva expedición con la información obtenida en esta. Sin embargo, Magallanes impuso bajo pena de muerte que no se hablara más de la vuelta y ordenó a las naves embocar hacia el estrecho. Superada la primera angostura, la nao San Antonio recibió la orden de seguir avanzando para explorar qué había más adelante. El resto de la flota esperó durante 6 días a la nao, tras lo que salieron en su búsqueda, pero no la encontraron. Los rumores no tardaron en extenderse. Se acusaba a los hombres de la San Antonio de haber puesto rumbo a España. Las sospechas no estaban muy desencaminadas. La San Antonio había regresado hacia donde estaba el resto de la flota los 3 días, pero no la encontró, por lo que se hicieron señales prendiendo lumbres en la costa y disparando los cañones con la esperanza de ser detectados. Tras pasar algunos días sin resultados, surgieron discrepancias entre Álvaro de Mesquita, quien quería seguir buscando, y Esteban Gómez, apoyado por el escribano Jerónimo Guerra, quienes querían regresar a la península.
La disputa fue a más, hasta tal punto de que se pasó de las palabras a las espadas. Algunos discrepan de esta versión y defienden que Gómez ya había acordado con algunos de sus compañeros para que, en cuanto oscureciera tras internarse por el brazo del mar mencionado, rebelarse, aprisionar al capitán y desandar el camino sin que las naves que les esperaban se dieran cuenta de ello, saliendo así del estrecho camino de la península. Pasara lo que pasase, el resultado fue el mismo. Mezquita fue hecho prisionero en la nave mientras la tripulación puso rumbo a la península. El 6 de marzo de 1521 llegaron al puerto de las Muelas en Sevilla, dando noticia del descubrimiento del paso y de las escasas esperanzas de que el resto de la flota regresara. Sin embargo, el recibimiento fue más que frío. La casa de contratación pidió explicaciones de lo ocurrido. Gómez y demás hombres contaron su versión de los hechos, culpando a Magallanes de ejercer una extrema brutalidad y acusando a Mezquita de ser su instigador. Finalmente, fueron encarcelados tanto los amotinados como Mezquita, a la espera de que se resolviera el proceso que se abrió. Sin embargo, no se ha encontrado documentación de cómo se resolvió el juicio. Lo único que sabemos es que Gómez permaneció preso hasta el 4 de octubre de 1521, ya que por entonces hay una real cédula que ordena a la casa de la contratación a pagar al portugués el salario, ya que había vuelto al servicio activo. A la espera de una misión permaneció Gómez hasta que la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, entró en el puerto de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, tras dar la primera vuelta al mundo. La llegada de Elcano tuvo dos consecuencias. La primera, tras saberse de la terrible experiencia de la expedición, Gómez recibiría nuevos encargos. La segunda, comenzó una disputa con Portugal sobre la pertenencia de las Islas Molucas. Tanto españoles como portugueses la consideraban dentro de su área según lo acordado en el Tratado de Tordesillas. Con la intención de solventar el problema, diplomáticamente, se convocó una junta en Badajoz en 1524 y entre los delegados españoles se encontraba Gómez. Más allá de la disputa, lo que estaba claro por entonces era que el paso descubierto por aquella expedición, a pesar de la rentabilidad económica de la misma, tenía dos problemas. Estaba muy lejos y la navegación por él mismo era complicada, por lo que Esteban Gómez propuso buscar otro, pero en la parte norte del nuevo continente. No hay que olvidar que por aquellos tiempos, a pesar de que las costas al norte de la Florida ya habían sido exploradas, la información sobre las mismas no era consistente. Por tanto, se tenía la esperanza de encontrar un paso al oeste. La propuesta de Gómez fue recibida con agrado por parte de Carlos, quien le concedió la capitulación para llevar a cabo la expedición el 27 de marzo de 1523, en la que se menciona: ir a descubrir el Catayo oriental, de que tenéis noticia y relación por donde hacéis fundamento descubrir hasta las nuestras islas de Maluco. Pero el monarca no solo las autorizó, sino que se comprometió a facilitar una carabela armada y abastecida durante un año a cargo de la corona. También, con el objetivo de incentivar la participación en la misma de marinos, se eximía de gravamen a todos los que participaban hasta un máximo de 200 ducados ganados. Por último, adelantaba 200 ducados a Gómez de su sueldo como piloto de la casa de contratación para que pudiera aportarlo a la compañía que se formaba para adquirir el barco. Sin embargo, también incluía limitaciones. La expedición debía respetar al pie de la letra el Tratado de Tordesillas y no debía entrar en la zona de influencia portuguesa. La expedición, compuesta por la carabela Nuestra Señora de la Anunciada, zarpó en septiembre de 1524 de La Coruña. Tras atravesar el Atlántico, llegaron al estrecho de Cabot y la isla de Cabo Bretón. Allí pasaron el invierno esperando que mejoraran las condiciones para la navegación. Sin embargo, con el paso de los días, Gómez se dio cuenta de que era poco probable que las condiciones mejoraran,
por lo que decidió navegar hacia el sur, recorriendo la costa norte de América, entrando en lo que hoy conocemos como el río Penobscot y en el río Hudson, el cual bautizó como río San Antonio. Además, reconoció las bahías de Chesapeake, Delaware, Long Island y Newport, llegando a Florida en agosto de 1525, emprendiendo el viaje de vuelta a España. Aunque no todos coinciden de que esta fuera la ruta seguida por Gómez. El historiador Luis Andrés Vigneras, entre otros, afirma que la expedición siguió la dirección contraria. Primero viajó a Santiago de Cuba para después poner rumbo a la Florida, llegando más allá de los 42 grados de latitud norte, a la altura de las actuales Nueva Escocia o Nueva Brunswick. En cualquier caso, el piloto portugués vio que, aunque posiblemente existiera un paso más al norte, este sería impracticable por el frío, ya que a estas alturas las condiciones meteorológicas hacían cada vez más peligrosa la navegación, cuando no directamente inviable. Finalmente llegó a La Coruña en noviembre de 1525, tras lo cual se desplazó a Toledo para dar relación de su viaje a Carlos I. La información de Esteban Gómez fue de tal interés que compensó el escaso éxito económico de la expedición. Además de confirmar que no existía un estrecho septentrional entre los océanos Atlántico y Pacífico, Gómez fue quien recorrió aquellas costas en su máxima extensión y proporcionó los mejores detalles geográficos del litoral. Toda la información fue incluida en el Padrón Real de la Casa de la Contratación y fue utilizada por Diego Rivero para su Mapamundi en 1529. Incluso a aquellas tierras recorridas por el portugués, en los mapas se las denominó Tierra de Esteban Gómez. En 1526 encontramos a nuestro protagonista en La Coruña preparándose para formar parte de una expedición que partiría para explorar el sur de la gobernación concedida a Pizarro. Sin embargo, Gómez se volvió a ver relegado de un puesto que consideraba ganado, por lo que decidió partir a Sevilla y no formar parte de aquella expedición. En la ciudad andaluza, considerando los servicios que había prestado a la corona, Gómez solicitó un escudo de armas, el cual fue concedido el 21 de mayo de 1534. Por aquellas fechas, Pedro de Mendoza estaba preparando una expedición que saldría hacia el Río de la Plata. Mendoza, al necesitar pilotos para sus naves, ofreció a Gómez que le acompañase. Este aceptó y partió hacia tierras americanas en agosto de 1535, formando parte de una expedición de 11 naves. En aquella parte del mundo, Gómez encontró la muerte en manos de los indígenas cuando exploraba el Chaco a través de los ríos Paraná y Paraguay.